Jasmine lo preparó con gusto. Dile que gracias. Escuchen. Buen día. ¿Ha pedido dinero hoy? No. Ok. Porque al parecer soy la única en la familia que puede encargarse de la Ahora contabilidad. apúrate y termina de calcular. Hay muchos camiones esperando sus pagos. Págame a mí. ¿Pagarte por qué? En una ciudad donde el peligro acecha en cada esquina,
Un hombre está a punto de demostrar que la lealtad, la habilidad y la determinación implacable pueden enfrentarse a las fuerzas más oscuras y sobrevivir. Esta es la historia del último thriller de acción de Jason Statham, Un hombre trabajador. Un trabajador es un thriller de acción ambientado en 2025 que no pierde tiempo en anunciarse. Desde el momento en que su título aparece en pantalla, se siente el peso de su historia, una historia nacida de la lucha, la violencia y la dura realidad de lo que un hombre es capaz de hacer cuando se le lleva al límite. La película está producida y dirigida por David Ayer, un cineasta cuyo nombre es prácticamente sinónimo de agallas y realismo. Ayer siempre ha tenido un talento especial para sacar a sus personajes de las sombras de la vida cotidiana y sumergirlos en situaciones explosivas y peligrosas, y aquí se apoya en esa fuerza con toda su fuerza. Pero lo que hace que este proyecto sea aún más intrigante es la colaboración detrás del guión. Ayer coescribió el guión con Sylvester Stallone, una leyenda del cine de acción. La huella de Stallone se refleja en el tono de la historia, la sensación de un desvalido que se alza ante adversidades imposibles, la agitación interior de un hombre atormentado por su pasado y la brutalidad que se siente a la vez personal y épica. Juntos, Ayer y Stallone han creado una narrativa que no solo busca entretener, sino también dejarte sintiendo el peso de cada golpe, cada decisión y cada sacrificio. La película está basada en la novela de 2014 Le Bon Strait de Chuck Dixon. En el guión, Dixon creó un personaje definido por su dualidad, un hombre que anhela la paz, pero cuyas habilidades y pasado lo arrastran constantemente a la violencia. Trasladar esa complejidad al cine no es tarea fácil, pero Ayer y Stallone vieron la oportunidad de darle la intensidad cinematográfica que solo ellos podían lograr. El resultado es una historia que se siente atemporal. Un hombre que pensó que había dejado atrás su antigua vida, solo para verse obligado a regresar a ella cuando el peligro amenaza a sus seres queridos. Y luego viene el reparto, la columna vertebral de cualquier historia como esta. Jason Statham asume el papel principal. Sinceramente, parece que el papel fue escrito pensando en él. Statham se ha forjado una carrera interpretando a hombres que llevan el silencio como un arma, hombres que no malgastan palabras, sino que dejan que sus acciones hablen con contundencia. En Un trabajador, aporta todo eso, la intimidación, la determinación y, sobre todo, la humanidad que se esconde tras su duro exterior. Junto a él está Michael Peña, un actor que aporta un equilibrio inusual entre calidez e intensidad. Peña tiene una forma de fundamentar cualquier historia, dándole corazón incluso cuando empiezan a volar las balas. Su presencia aquí no solo añade profundidad, sino que le da a la narrativa un núcleo emocional, alguien con quien el público puede identificarse y apoyar. Y luego está David Harbour, cuya presencia en pantalla es imponente. Harbour sabe cómo encarnar el poder. Ya sea interpretando a un aliado o a un enemigo, se siente su peso en cada escena. En esta película, se convierte en la clase de fuerza que el personaje de Jason Statham no puede ignorar, el tipo de hombre que sube la apuesta y hace que cada confrontación parezca que podría desembocar en un caos. Al juntar todo esto, el cine callejero de Ayer, el instinto narrativo puro de Stallone, el material original de Dixon, con una fuerza inquebrantable, y un elenco que busca la intensidad, no se trata solo de otra película de acción. Se trata de un thriller que se siente vivido, realista y cargado de emoción. Un trabajador no se trata solo de puños, armas y explosiones. Trata de la lucha de un hombre por proteger lo que más le importa, incluso si eso significa convertirse en aquello que intentó dejar atrás. Cada fotograma, cada escena, cada pelea en esta película lleva ese peso. El peso de la supervivencia, el costo de la violencia y la inquebrantable verdad de que, a veces, la única salida es a través del fuego. Un trabajador se estrenó en cines el 28 de marzo de 2025, marcando su estreno oficial tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. En Estados Unidos, la película fue distribuida por Amazon MGM Studios, un estudio que se ha consolidado en el mercado moderno del thriller de acción, mientras que al otro lado del Atlántico, Warner Bros. Pictures se encargó del estreno en el Reino Unido, dándole a la película el impulso global que aseguró la atención del público de todo el mundo. Cuando finalmente llegó a la gran pantalla, la respuesta fue mixta. La crítica se dividió.
Algunos elogiaron la energía cruda de la película, la dirección contundente de David Ayer y la actuación implacable de Jason Statham, mientras que otros consideraron que seguía los ritmos habituales del género del thriller de acción. Sin embargo, a pesar de la división de la crítica, una cosa estaba clara: el público acudió. Con un presupuesto de $40 millones, un trabajador logró recaudar la impresionante cifra de $98 millones en todo el mundo. No fue un éxito rotundo, pero sí un éxito, el tipo de película que demostró que aún existía la necesidad de historias de acción contundentes y centradas en los personajes en un panorama a menudo dominado por franquicias descomunales. Sus ganancias en taquilla fueron más elocuentes que cualquier crítica. Demostró que la combinación del realismo de Ayer, el instinto narrativo de Stallone y el poder estelar de Statham seguía teniendo un atractivo innegable. Para muchos fans, Un trabajador les ofreció justo lo que buscaban: acción contundente, un núcleo emocional y la historia de un hombre que se niega a rendirse, cueste lo que cueste. En el corazón de Un hombre trabajador se encuentra la historia de Levon Kade, un hombre que ha vivido batallas tanto en el frente como en su propia vida. Exmiembro de la Marina Real, Levon lleva consigo la disciplina, la fuerza y las cicatrices de un soldado que ha visto más de lo que la mayoría de los hombres verán jamás. Pero la guerra no es lo único que lo define. Cuando lo conocemos, ha cambiado el caos del combate por algo más tranquilo. Algo que se siente casi normal: trabajar como capataz de construcción en la ciudad de Chicago. Sin embargo, esta nueva vida no se basa en el aislamiento. Levon ha encontrado una especie de segunda familia en los García, Joe, su esposa Carla y su hija Jenny. Juntos, dirigen la empresa constructora donde Levon trabaja ahora, y su vínculo con ellos va más allá de lo profesional. Es amistad, es confianza, es el tipo de conexión que le ayuda a recordar que todavía hay algo bueno en el mundo, incluso cuando su propia vida parece desmoronarse. Porque tras su silenciosa fortaleza y su incansable ética de trabajo, Levon es un hombre que lucha contra el dolor. Su esposa se ha ido, se suicidó, una herida que nunca sana del todo. Y de esa tragedia surge otra batalla: la lucha por volver a ser padre. Su hija, Mary, es la luz de su vida, pero está fuera de su alcance. La custodia se le ha escapado de las manos, y Mary ahora vive con su abuelo, Jordan, suegro de Levon. Jordan nunca lo ha perdonado, nunca confió en él, y cuando Levon fue desplegado, Jordan le cerró la puerta por completo, negándose a dejarle ver a su propia hija. Es aquí, en esta dolorosa fractura, donde el peso de la historia de Levon cobra verdadera forma. Es un hombre que lo ha dado todo por su país, que ahora trabaja con sus manos para construir algo honesto, y sin embargo, lo que más desea, sostener a su hija, ser su padre, sigue estando fuera de su alcance. Cada día carga con esa carga, trabajando, sobreviviendo, conteniendo su ira, pero siempre con el fuego ardiendo silenciosamente en su interior. Esta dualidad, soldado y padre, protector y marginado, constructor y destructor, convierte a Levon Kade en algo más que un simple héroe de acción. Es un hombre definido por el amor y la pérdida, la fuerza y la vulnerabilidad, que carga con el peso de su pasado mientras lucha por aferrarse a un futuro que parece inalcanzable. Y es esa lucha la que impulsa la historia, arrastrándonos a su mundo, donde cada decisión conlleva el peso de la redención y la venganza. La historia da un giro inesperado una noche cuando Jenny, la hija de Joe y Carla García, decide salir con sus amigas. Lo que debería haber sido una noche normal de risas y libertad adolescente se convierte de repente en el comienzo de una pesadilla. En las sombras del submundo de Chicago, los traficantes rusos acechan como depredadores, y dos de los más despiadados, Viper y Artemis, atacan. Jenny es secuestrada, arrancada de su mundo seguro y arrastrada a la oscura y brutal trata que destruye vidas en silencio. Cuando Joe y Carla se dan cuenta de la desaparición de su hija, el pánico se apodera de ellos de inmediato. Acuden a la policía, aferrándose a la esperanza, desesperados por obtener respuestas. Se presentan denuncias, se hacen preguntas y se inicia una investigación. Pero el sistema avanza lento, demasiado lento, y por mucho que Joe y Carla supliquen, la policía regresa sin nada. Sin pistas, sin rastro de Jenny. Los días parecen semanas, y el peso de la impotencia los aplasta. En su desesperación, piensan en el único hombre que saben que tiene la capacidad de hacer lo que las autoridades no pueden: Levon Kade. Acuden a él,
no solo como empleadores o amigos, sino como padres destrozados, dispuestos a hacer lo que sea para salvar a su hija. Incluso le ofrecen dinero, una suma que esperan que lo convenza de tomar la lucha en sus propias manos. Pero Levon se niega. Escucha, siente su dolor, pero su respuesta es firme. El soldado que lleva dentro, el comando que una vez vivió al lado de las armas, ha sido encerrado. Quiere seguir adelante, enterrar esa parte de sí mismo y vivir como un trabajador, no como un arma. Para Levon, volver a esa vida significa reabrir heridas que tanto se ha esforzado por mantener cerradas. Y así, con el corazón apesadumbrado, las rechaza, dejando a Joe y Carla solos para enfrentarse a la imposible realidad. Lo que Levon no comprende es que el destino ya lo ha elegido, que su pasado, por mucho que intente escapar de él, pronto volverá con fuerza, obligándolo a decidir si sigue siendo el hombre que construye o se convierte de nuevo en el hombre que destruye. Levon intenta seguir adelante con su decisión, pero el peso de esta pesa en su conciencia. Sabe que los García son más que sus jefes, son como su familia. Sin embargo, todo su instinto interior se opone a la idea de regresar a un mundo que ha intentado enterrar. Aún inquieto, aún desgarrado, recurre a alguien en quien confía, su viejo amigo Gunny. Gunny no es un hombre común. Antaño un marine raider, ahora vive en la oscuridad, con la vista perdida, pero su espíritu inquebrantable. Para muchos, podría parecer alguien a quien el mundo ya le ha arrebatado demasiado, pero para Levon, Gunny es una voz de sabiduría, un recordatorio de hermandad y la prueba de que la fuerza no se mide por lo que se ve, sino por lo que se puede defender. Sentado frente a él, Levon le cuenta todo. El secuestro, la súplica desesperada de los García, su propia vacilación. Y Gunny escucha en silencio, dejando que las palabras floten en el aire como el peso de su pasado compartido. Entonces, con su voz ronca y firme, Gunny interrumpe el conflicto de Levon con una simple verdad. Ya sabes lo que tienes que hacer. Esa chica es de la familia. Tráela de vuelta. Esas palabras impactan más profundamente que cualquier orden que Levon haya recibido de uniforme. Le recuerdan el código que una vez siguió, la razón por la que luchó, la razón por la que aún respira. Y con eso, Levon toma una decisión. Traerá a Jenny a casa. La búsqueda comienza en el último lugar donde Jenny fue vista con vida y libre, el bar donde había estado con sus amigos la noche de su desaparición. Las luces de neón parpadean, la música retumba, pero bajo la superficie algo no encaja. Levon observa, paciente y en silencio, con la mirada fija en el camarero, Johnny, un hombre que parece saber más de lo que aparenta. Al terminar el turno de Johnny, Levon lo sigue por las calles de Chicago, con paso firme y calculado, como una sombra que nunca pierde a su presa. Johnny lo guía de vuelta a casa, creyendo que está a salvo, pero al cerrarse la puerta, Levon hace su jugada. Lo que empieza como un interrogatorio se convierte rápidamente en un interrogatorio. Su voz es serena, su presencia abrumadora. Y Johnny siente el peso de un hombre que ha visto la guerra, un hombre que no se irá sin respuestas. Antes de que la verdad salga a la luz, la tensión se rompe con la llegada de dos matones más. El aire se espesa, los puños se aprietan, y Levon sabe lo que se avecina. Su misión ha comenzado oficialmente, y no habrá vuelta atrás. Los matones entran en la habitación, su presencia la llena de un peligro repentino. Levon no se inmuta. Ya había estado allí antes, en lugares más oscuros, contra peores pronósticos. En un instante, el soldado que lleva dentro resurge. Los instintos agudizados por años de combate regresan como una segunda piel que nunca se desprendió del todo. La lucha es brutal, rápida y despiadada. Levon se mueve con precisión, golpeando con la eficiencia de quien sabe que no hay margen para la vacilación. El primer matón cae con fuerza, su cuerpo se estrella contra el suelo antes de darse cuenta de lo sucedido. El segundo carga, pero Levon lo desmantela en segundos, con cada movimiento preciso, deliberado, definitivo. Johnny, el camarero, entra en pánico y busca un arma, pero Levon es más rápido que un pensamiento, más letal que el miedo. Para cuando termina, la habitación queda en silencio, salvo por la respiración regular de Levon y el caos que ha dejado atrás. A partir de sus palabras entrecortadas y sus desesperados intentos de salir del paso, Levon descifra la verdad. No se trata de un crimen callejero cualquiera. El secuestro de Jenny es mucho más profundo de lo que imaginaba.
Johnny y los matones no actuaban por su cuenta, son peones en un juego mucho más grande. Su lealtad pertenece a la Brava, la infame mafia rusa cuyo poder se extiende mucho más allá de las calles de la ciudad. Y tras la cortina de este imperio despiadado se esconde un nombre que hace temblar incluso a los criminales más empedernidos, Simon Karchenko. Karchenko no es solo un ejecutor, es la mano de hierro de la Brava, un hombre conocido por dejar rastros de vidas rotas donde quiera que va. Brutal, implacable, temido. Y ahora, Levon sabe exactamente quién tiene a Jenny presa y a qué clase de monstruo se enfrenta. Con sangre en las manos y claridad en la mente, Levon comprende que ya no hay vuelta atrás. La guerra que intentó enterrar ha llegado a su puerta y la lucha por la vida de Jenny apenas ha comenzado. La noticia de la carnicería no tarda en correr. Los cuerpos abandonados no desaparecen por sí solos, y en el despiadado mundo de la Brava, todo desastre debe limpiarse antes de que atraiga demasiada luz. Ahí es donde interviene Bolo Kolesnik. Como uno de los capitanes de alto rango de Simon Karchenko, Bolo es el tipo de hombre que prospera en las sombras, un solucionador que sabe cómo borrar la sangre del hormigón y hacer que las preguntas desaparezcan antes de que se formulen. Llega al lugar acompañado de un equipo, frío, eficiente, moviéndose como si esto no fuera más que un día más de trabajo. Pero Bolo no es el único que observa. Levon también está allí, silencioso, paciente, siguiéndolo a la distancia. Sabe que el equipo de limpieza no hablará. Son prescindibles, leales hasta la médula o demasiado aterrorizados como para traicionar a la Brava. Pero Bolo, él es diferente. Tiene poder, tiene respuestas, y Levon pretende apropiárselas todas. La persecución conduce a la finca privada de Bolo, una fortaleza de riqueza y arrogancia, donde un hombre como él se cree intocable. Pero Levon ha estado allanando fortalezas toda su vida. Se escabulle entre los muros, entre los guardias, moviéndose como un fantasma hasta que el propio Bolo es acorralado, despojado de su poder, reducido a nada más que un hombre en presencia de un depredador. El interrogatorio es despiadado. Levon no grita, no despotrica, no pierde el tiempo. Sus preguntas cortan más que cualquier espada, su voz serena cargada de la promesa de violencia. Bolo se resiste, intenta adoptar una postura, pero el miedo tiene la capacidad de soltar las lenguas. Poco a poco, la verdad sale a la luz, las operaciones de la Brava, el alcance de Simón, la cadena de mando que mantiene a Jenny bajo su control. Y entonces, cuando ya no queda nada por descubrir, Levon emite su sentencia. En un último y escalofriante acto, arrastra a Bolo a su piscina privada, el símbolo mismo del lujo construido sobre la miseria ajena, y lo obliga a sumergirse. El forcejeo es breve, el chapoteo violento, y luego el silencio. El imperio de secretos de Bolo Kolesnik termina en el fondo de su piscina, pero la muerte no pasa desapercibida. La noticia de la desaparición de Bolo y del rastro de destrucción de Levon llega al mismísimo Simon Karchenko. El ejecutor de la Brava no se enfurece, calcula. Levon Kade no es un matón sin nombre, ni un rival más, es un hombre que arrasa su casa, amenazando todo lo que controla. Y eso no puede permitirse. Para lidiar con Levon, Simón lo toma como algo personal. Invoca a su propia sangre, sus hijos, Danja y Vanko, hombres criados a la sombra de la violencia, convertidos en armas por la mano de su padre. Su misión es simple, encontrar a Levon Kade, matarlo. Borra su existencia antes de que su guerra destruya a la Brava por completo. Pero Levon Kade no es un objetivo común. Y al enviar a sus hijos, Simón no solo ha intensificado la lucha, sino que también la ha convertido en algo personal. Levon sabe que la fuerza bruta por sí sola no será suficiente. Para desmantelar la Brava y encontrar a Jenny, necesita información, acceso y la cobertura que le permita moverse entre las sombras sin tener que sacar todas las armas de la ciudad. Para ello, recurre a los pocos contactos en los que aún confía, viejos aliados de la DEA. Reuniones discretas en cuartos traseros, conversaciones encriptadas, intercambio de favores. Con su ayuda, Levon crea una nueva máscara, la de un traficante, un hombre capaz de infiltrarse en el submundo sin levantar sospechas. Su objetivo es Dimi, el hijo de Bolo, un hombre que heredó la crueldad de su padre, pero la disfraza con ostentación, coches rápidos, trajes caros y una ansia de poder que se nutre del negocio del narcotráfico.
Dimi dirige la operación con una peligrosa alianza, respaldada por una brutal banda de motociclistas y su líder, Dutch, un hombre corpulento como un muro de fuerza y rabia. Juntos, han convertido el narcotráfico en un imperio de violencia. La tarea de Levon es acercarse, colarse en su círculo y desmantelarlo desde dentro. Por un tiempo, el plan funciona. Levon interpreta el papel de forma convincente. Su silencio e intensidad lo hacen parecer un hombre de confianza, o al menos temido. Comienza a involucrarse en la operación de Dimi, acercándose poco a poco a la verdad sobre dónde se encuentra retenida Jenny. Pero la Brava siempre está al acecho, y el alcance de Simón es amplio. Sus hijos, Danja y Vanko, ya están tras su pista, impulsados por la venganza y la autoridad de su padre. La red se estrecha cuando Levon menos lo espera. Lo que comienza como un paso más en su infiltración se convierte en una emboscada. Danja y Vanko lo acorralan con la ayuda de 2 policías corruptos, hombres que vendieron sus placas hace mucho tiempo y ahora sirven a los intereses de la mafia. Levon lucha, pero la cantidad de hombres es abrumadora. Los golpes llovieron, las esposas se cerraron de golpe y, al poco tiempo, lo metieron a la fuerza en la parte trasera de una camioneta, golpeado pero no quebrado. Se suponía que el viaje terminaría con su ejecución, su cuerpo abandonado y olvidado. Pero Levon Kade nunca había sido fácil de matar. Encadenado, magullado y sangrando, esperaba el momento perfecto. Cuando llegó, se movió como un rayo. En el espacio claustrofóbico de la camioneta, el caos estalló. Huesos se rompieron, la sangre se derramó y, uno a uno, sus captores cayeron. Danja, Vanko, los policías corruptos que los ayudaron. Para cuando terminó, la camioneta estaba manchada de violencia y Levon era el último hombre que respiraba. Pero no había terminado. Con el vehículo acelerando hacia un callejón sin salida, Levon tomó el control, girando el volante con la ferocidad de un hombre que se niega a ser enjaulado. La camioneta atravesó las barreras, se salió violentamente de la carretera y se precipitó al río. El agua inunda, engullendo la evidencia de la batalla, arrastrando los cuerpos al silencio. Levon escapa, liberándose en la fría noche, con los pulmones ardiendo y la mente despejada. Ha sobrevivido a los hijos de la Brava. Ha desafiado la orden de Simón. Y con cada enemigo que deja atrás, sabe que la guerra solo se intensifica. El río no lava la sangre, solo anuncia la tormenta que se avecina. Las noticias de sangre corren rápido, y cuando llegan a Simón Karchenko, hieren más profundamente que cualquier bala. Sus hijos, Danja y Vanko, hombres que crió, moldeados como reflejos de su propia crueldad, están muertos. Asesinados no por rivales, ni por traición interna, sino por un solo hombre, Levon Kade. Para Simón, esto es más que un negocio. Es una guerra impregnada de dolor, y el dolor en manos de un hombre como él se transforma en furia. Convoca una reunión, convocando a los capitanes y tenientes de alto rango de la Brava. Alrededor de la mesa se sientan hombres que controlan territorios, imperios, ríos de dinero y poder, pero todos se inclinan ante Simón. Su presencia es opresiva, su rabia contenida pero visible, y el mensaje que transmite es claro. Levon Kade ha golpeado el corazón mismo de la Brava, y semejante insulto exige venganza. Se dan órdenes, se trazan las líneas. Todo el peso de la organización está a punto de caer sobre un solo hombre. Pero Simón no se conforma con simples balas en la oscuridad. No, quiere que Levon se doblegue, y para lograrlo, cava más profundo. Valiéndose de su red de espías, informantes y funcionarios corruptos, Simón desgarra la vida de Levon pieza por pieza hasta obtener todos los detalles. Su historial militar, sus años como comando, los trabajos que ha aceptado desde entonces, sus aliados, sus debilidades y, finalmente, la familia que aún aprecia más. Es entonces cuando Simón descubre la verdad sobre Marie, la hija de Levon, la niña que representa todo lo que él ha luchado por proteger. También descubre a Jordan, el suegro que ha mantenido a Marie alejada, un hombre que ha sido tanto protector como barrera. Para Simón, no son solo nombres en una página. Son una ventaja. Son el punto débil de un soldado que, de otro modo, habría sido imposible de matar. La venganza de Simón se materializa en el fuego. Envía a sus hombres a los tranquilos suburbios donde vive Jordan, donde Marie, la hija de Levon, pasa sus días creyéndose a salvo, lejos de la guerra que su padre libra en la ciudad.
Los soldados de la Brava se mueven con fría precisión, irrumpiendo en la casa de Jordan al amparo de la noche. Lo atan, con una cuerda que le corta las muñecas, y lo arrastran por la casa que antaño albergaba cenas familiares y fotografías, ahora convertida en una trampa mortal. Entonces encienden la cerilla. Las llamas lamen las paredes, el humo asciende en volutas, y pronto el incendio cobra vida, hambriento, imparable, destinado a borrar a Jordan Cade de la existencia. Pero Levon no está lejos. Llega como una tormenta que azota la noche, un hombre que sabe que ya es demasiado tarde para detener el fuego, pero no demasiado tarde para salvar al hombre atrapado dentro. Abriéndose paso entre el humo, tosiendo, con los ojos escociendo, se abre paso a través del infierno. El calor le abrasa la piel, el techo cruje al derrumbarse, pero Levon no se detiene. Encuentra a Jordan, atado e indefenso, y lo libera con la urgencia de un hombre que se niega a perder a un miembro más de su familia. Juntos, salen tambaleándose de la casa en llamas justo cuando las llamas la devoran por completo. La imagen de su suegro jadeando en el césped es un brutal recordatorio de lo cerca que estuvo Levon de perderlo todo, y fortalece su determinación. Simón ya no es solo un nombre, ya no es solo un enemigo. Ha entrado en la sangre de Levon, en el círculo familiar, y por eso no hay perdón. Sabiendo que la seguridad de Mary ahora corre mayor riesgo que nunca, Levon toma una decisión. La lleva al único lugar en el que confía, el hogar de Gunny y su esposa, Joyce. Gunny, a pesar de su ceguera, aún irradia la serena fuerza de un marine, y Joyce, firme y cálida, recibe a Mary con el abrazo protector de quien entiende lo que significa proteger la inocencia en un mundo de caos. Levon se arrodilla ante su hija, tranquilizándola con palabras que él mismo apenas puede creer. Le dice que está a salvo aquí, que Gunny y Joyce la protegerán hasta su regreso. Es una despedida dolorosa, pero Levon sabe que es la única salida. Con Mary resguardada por Gunny, regresa a la ciudad, al corazón del Imperio Brava, con solo su rabia, su entrenamiento y la promesa de acabar con esto de una vez por todas. El trabajador se va a la guerra. Levon sabe que la única manera de acabar con esta pesadilla es ir directo al meollo. Captura a Dimi, el hijo mimado de Volo, el vínculo entre la red de tráfico de la Brava y el submundo de los motociclistas. Lo que sigue no es un interrogatorio, es la demolición del alma de un hombre. Levon lo arrastra a las sombras, lo ata y, con fría precisión, le quita toda capa de arrogancia. Cada pregunta hiere más profundamente, cada respuesta se extrae con brutal eficacia. Aterrorizado, destrozado, Dimi finalmente se derrumba. Revela la ubicación del complejo, la fortaleza donde Jenny y un sinnúmero de otros están retenidos como mercancía, esperando ser vendidos al mejor postor. Pero Levon no está para perdonar monstruos. Una vez que tiene lo que necesita, imparte justicia de la única manera que sabe. La vida de Dimi termina en la oscuridad, otra parte del imperio de la Brava borrada. Ahora es la guerra. Levon se prepara, con su armadura, sus armas cargadas, su mente enfocada en un solo propósito: traer a Jenny a casa. El complejo es una fortaleza repleta de guardias, mercenarios y la banda de motociclistas liderada por Dutch, un bruto que se enorgullece de ser intocable. Pero Levon no llega en silencio. Llega como una tormenta. Los primeros disparos resuenan en la noche y el caos estalla. Levon se mueve como un depredador por el complejo, aniquilando a todo criminal a su paso con una mezcla de disparos de precisión y combate cuerpo a cuerpo despiadado. Dutch reúne a sus motociclistas, acelerando motores, cargando con cadenas y escopetas, pero Levon los desmantela pieza por pieza, dejándolo destrozado en el suelo. El complejo se convierte en un cementerio de forajidos, cada uno sucumbiendo a la furia implacable de un hombre que se niega a rendirse. Por fin, Levon irrumpe en el corazón de la operación, la habitación donde retienen a Jenny. Dentro, uno de los clientes adinerados se cierne sobre ella, listo para reclamar lo que la Brava le prometió. Sin dudarlo, Levon aprieta el gatillo, acabando con la vida del hombre en un instante. Viper, uno de los traficantes rusos que inició esta pesadilla, intenta luchar, pero Levon lo masacra con una furia despiadada. Y entonces, Jenny la obliga a ponerse de pie. Artemis, el traficante que ayudó a orquestar su secuestro, se abalanza para contenerla, pero Jenny, impulsada por el terror y la rebeldía, contraataca. Con sus propias manos,
Enrolla una cuerda alrededor del cuello de Artemis y lo estrangula. Por primera vez desde su secuestro, Jenny recupera su poder, y Levon observa con una especie de orgullo sombrío. Padre e hija, de pie juntos en los escombros del complejo, ensangrentados pero intactos. La pesadilla aún no ha terminado, pero Jenny está viva, libre y de nuevo en los brazos del hombre que quemaría el mundo para protegerla. Mientras el complejo arde tras ellos, Levon y Jenny se alejan en la noche. El camino se extiende ante ellos, interrumpido solo por el rugido del motor y el latido de sus corazones. Pero Simon Karchenko no ha terminado. Llega justo a tiempo para verlos desaparecer por la carretera, con los ojos encendidos de furia. La rabia se enrosca en su interior como una tormenta a punto de estallar. Agarra su teléfono, ladrando órdenes, exigiendo refuerzos, exigiendo hombres, exigiendo sangre. Pero entonces, silencio. Su jefe, el poder superior tras la red de la Brava en Chicago, responde con fría autoridad. El mensaje es simple y definitivo. Deja en paz a Levon Cade. Retírate o tendrás que rendir cuentas ante nosotros. El peso de la situación lo aplasta. Simon sabe lo que significa. El desafío no es valentía, es suicidio. Si se revela, la misma organización por la que ha luchado y derramado sangre se volverá contra él sin dudarlo. Sus hijos se han ido, su imperio está en ruinas, y ahora tiene las manos atadas por las mismas personas a las que sirvió. Simon suelta el teléfono, su rugido de ira resuena en la noche. No es solo rabia, es desesperación. Un hombre despojado de todo, reducido a nada más que una sombra de poder. Mientras tanto, Levon no mira atrás. Devuelve a Jenny a los brazos de sus padres. Joe y Carla se derrumban, abrazando a su hija como si nunca la soltaran. Sus lágrimas se mezclan con risas, su gratitud tácita pero pesada en el aire. Para ellos, Levon ya no es solo un amigo, es la razón por la que su familia está unida de nuevo. Y entonces, finalmente, Levon regresa a casa. Deja a un lado la violencia, las armas, el peso sangriento de lo que ha hecho, y se adentra en algo puro, algo humano. En la mesa, Mary se sienta a su lado, con una sonrisa vacilante pero cálida, mientras Gunny y Joyce los reciben con los brazos abiertos. Por primera vez en mucho tiempo, no hay guerra que librar, ni sombras en la puerta. Solo comida, risas y el frágil consuelo de la paz. Levon no habla mucho, nunca lo hace, pero en ese momento, rodeado de sus seres queridos, sabe que por fin ha conseguido lo que tanto ha anhelado. No la venganza, no la redención, sino su familia. Y al desvanecerse la pantalla, la historia de un trabajador concluye no con el sonido de disparos, sino con la serena fuerza de un hombre que ha luchado contra sus demonios y ha encontrado una razón para seguir adelante. En el centro de Un trabajador se encuentra Jason Statham, quien interpreta a Levon Cade. Statham le aporta su coraje e intensidad característicos, interpretando a un sargento retirado de la Infantería de Marina Real que ha cambiado el campo de batalla por el trabajo de construcción como capataz en Chicago. Bajo su endurecido exterior se esconde un hombre que lucha con la pérdida, atormentado por la muerte de su esposa y desesperado por reconectar con su hija, Mary. Para Statham, este papel supone el regreso al héroe de acción simple y corriente, un personaje que no se basa en artilugios ni espectáculo, sino en pura fuerza de voluntad, precisión militar y determinación pura. Frente a él, Andrei Kaminsky interpreta a Simon Karchenko, el jefe de la mafia rusa y principal antagonista de la película. Simon es brutal, calculador y despiadado, el tipo de villano que no solo infunde miedo, sino que se nutre de él. Kaminsky impregna el papel de una amenaza latente, interpretando a un hombre cuyas pérdidas personales a manos de Levon lo sumergen en una espiral de venganza y desesperación. Jason Fleming asume el papel de Bolo Kolesnik, uno de los capitanes de la mafia rusa. Bolo representa a la vieja guardia de la Brava, un hombre culto y cruel a la vez, una figura de poder que se cree intocable hasta que se cruza con Levon. Fleming aporta matices al papel, interpretando a Bolo como alguien que puede ser encantador a ratos y aterrador a ratos. Merab Ninize interpreta a Yuri, otra presencia dentro de la organización, que sirve de puente entre el impulso despiadado de Simón y los poderes superiores que mueven los hilos de la Brava. Su actuación añade otra capa de tensión, mostrando cómo la corrupción y la jerarquía dentro del crimen organizado van más allá de un solo ejecutor. Maximilian Osinski interpreta a Dimi Kolesnik, el hijo de Bolo.
Con derecho a todo, imprudente y peligrosamente ambicioso, Dimi está a cargo de la parte narcotraficante de la operación, aliándose con bandas de motociclistas y figuras de Lampa. Osinski ofrece una actuación que convierte a Dimi en un personaje despreciable y lamentable, un hombre nacido en el poder, pero completamente desprevenido para la furia que Levon Kade desata sobre él. Juntos, este conjunto conforma el núcleo de Lampa de un trabajador. Sus actuaciones equilibran el heroísmo estoico y arraigado de Jason Statham con una galería de villanos que encarnan la corrupción, la codicia y el abuso de poder, convirtiendo la lucha de Levon no solo en algo físico, sino también moral. Kouki Falco asume el papel de Dougie, un soldado de operaciones especiales que ahora trabaja con Dimi Kolesnik. Dougie es el tipo de hombre que una vez vivió del honor, pero que desde entonces lo ha cambiado por dinero y supervivencia. Falco lo interpreta con un tono rudo, esa energía impredecible que lo vuelve peligroso y trágico a la vez, un recordatorio de lo que puede suceder cuando los guerreros pierden el rumbo. Michael Peña asume el papel de Joe García, padre de Jenny y jefe de Levon en la constructora. El carisma natural de Peña hace que Joe se sienta con los pies en la tierra y auténtico, un hombre de familia trabajador que ha cimentado su vida sobre la lealtad y la confianza. Su vínculo con Levon va más allá del trabajo, es más que un jefe, es un amigo. Cuando Jenny desaparece, Peña canaliza una desesperación pura, mostrándonos a un padre que daría todo lo que tiene para traer a su hija a casa. David Harbour interpreta a Gani Lefferty, un exmarine invidente y uno de los aliados más cercanos de Levon. Gani es un personaje rebosante de sabiduría, resiliencia y una fuerza serena. Aunque ha perdido la vista, está lejos de ser impotente. Harbour lo interpreta como mentor y guía moral, la voz que le recuerda a Levon quién es realmente cuando amenaza con entregarse a la violencia. Junto a su esposa Joyce, Gani se convierte en el guardián no solo de Mary, sino también de la frágil humanidad de Levon. Noemi González le da un toque de ternura al papel de Carla García, la madre de Jenny. Mientras que Joe muestra su dolor con determinación, Carla encarna la devastación emocional de perder a un hijo. González la interpreta como una persona ferozmente protectora, emocionalmente sensible y sin miedo a apoyarse en Levon cuando la esperanza se pierde. Se convierte en el pilar emocional de la familia García, representando tanto su dolor como su resiliencia. Ariana Rivas completa el papel de la familia García como Jenny, la hija adolescente cuyo secuestro da inicio a la historia. Rivas ofrece una interpretación que evoluciona de la inocencia y el miedo a la rebeldía y la fortaleza. La transformación de Jenny es poderosa. Para cuando lucha contra sus captores, ya no es solo una víctima. Su lucha refleja la de Levon, sobrevivir a base de pura voluntad y valentía. En conjunto, estos papeles secundarios enriquecen la esencia de un trabajador. No son solo personajes secundarios en la historia de Levon, representan aquello por lo que lucha. La familia García encarna los frágiles lazos de confianza y amor que el crimen amenaza con romper, mientras que Gani representa la hermandad de los soldados y los lazos inquebrantables forjados en la guerra. Cada actuación enriquece la historia, centrando la acción en situaciones humanas reales. Emmett J. Scanlan asume el papel de Viper, uno de los secuestradores a sangre fría que operan en la red de tráfico de personas. Scanlan aporta una imprevisibilidad escalofriante al papel, interpretando a Viper como un hombre que disfruta de la caza y se nutre del miedo. Es la chispa que enciende el conflicto de la película, el tipo de villano cuya presencia perdura mucho después de su desaparición. Eve Mauro interpreta a Artemis, la despiadada cómplice de Viper. Mientras que Viper es brutal e impulsiva, Artemis es calculadora y precisa, creando un equilibrio aterrador entre ambas. Mauro le da a Artemis un toque de crudeza, presentándola no solo como cómplice, sino como alguien que moldea activamente la pesadilla que Jenny se ve obligada a soportar, lo que hace que su caída a manos de Jenny sea aún más impactante. Chidia Jufo se enfrenta a Dutch, el líder de la banda de motociclistas aliada de la Brava. Imponente, amenazante y descomunal, Dutch representa la fuerza bruta. A Jufo lo interpreta como un señor de la guerra encadenado y con cuero, que dirige a su banda con una intimidación brutal. Su enfrentamiento con Levon se convierte en una de las batallas más explosivas de la película, mostrando no solo un espectáculo de acción, sino también el choque de dos fuerzas imparables. David Weitz interpreta a Johnny, el camarero que sirve como una de las primeras pistas de Levon en la búsqueda de Jenny.
Johnny es un estafador callejero astuto que se esconde tras su encanto y negocios turbios, pero en el fondo está profundamente involucrado en la red de la mafia rusa. Weeds lo da vida como un personaje que se cree inteligente, pero que pronto aprende lo que significa estar en el lado equivocado de Levon Cade. Richard Heap interpreta a Jordan Roth, el autoritario suegro de Levon. Jordan es un hombre definido por el dolor y el control. Tras la muerte de su hija, asume la custodia de Mary, negándose a perdonar a Levon por su ausencia durante sus despliegues. Heap lo interpreta con una presencia firme e inquebrantable, creando una dinámica compleja que no se centra solo en la custodia, sino también en el orgullo, el resentimiento y la pérdida. Isla Hie brilla como Mary Cade, la hija de Levon. Joven y vulnerable, Mary se convierte en el núcleo emocional de la lucha de Levon. Su inocencia es lo que él desea proteger desesperadamente, y su presencia lo consolida como humano cuando la violencia amenaza con consumirlo. La actuación de Hie captura el frágil vínculo entre padre e hija, convirtiendo sus momentos juntos en algunos de los más emotivos de la película. Ricky Champ interpreta a Néstor, uno de los tenientes de la Brava. Néstor es leal, despiadado y dispuesto a ensuciarse las manos, representando a los soldados sin rostro del crimen organizado. Champ le aporta coraje al papel, convirtiendo a Néstor en un personaje destacado entre los muchos enemigos a los que Levon se enfrenta. Completando el reparto está Max Croes como Karp, otro engranaje de la maquinaria criminal de Simon Karchenko. Karp se centra menos en la personalidad y más en la presencia, un hombre que representa la interminable oleada de matones que se interponen entre Levon y la justicia. Croes le otorga la fisicalidad y la amenaza necesarias para convertirlo en un obstáculo creíble en la implacable guerra de Levon. Con este reparto, un trabajador equilibra ambos lados de su mundo. Por un lado, está la familia, Joe, Carla, Jenny, Mary y Gani, que le da el alma a la película. Por otro, está una galería de villanos, Simón, Bolo, Dimi, Viper, Artemis, Duchi y el resto, que encarnan la corrupción, la crueldad y el abuso de poder. Juntos, forman una historia que se siente a la vez íntima y épica, basada en la emoción humana y repleta de acción de alto riesgo. La historia de un trabajador comienza mucho antes de que las cámaras empezaran a rodar. En sus inicios, el propio Sylvester Stallone se fijó en la novela de Chuck Dixon, El comercio del Levon. Originalmente, Stallone concibió la historia no como un largometraje, sino como una serie de televisión desarrollada bajo su propia compañía, Balboa Productions. Para Stallone, el personaje de Levon Cade, un exsoldado curtido que intenta vivir una vida normal, era exactamente el tipo de héroe valiente y trabajador que siempre le había atraído. Pero a medida que el proyecto evolucionó, también lo hizo su alcance. Lo que comenzó como un concepto serializado se transformó en algo más grande, más urgente, en última instancia, más cinematográfico. Para 2023, la adaptación se había transformado en un largometraje y se estrenó oficialmente durante el American Film Market de ese año. Fue allí donde finalmente las piezas empezaron a encajar. El primer anuncio electrizó a la industria. David Ayer, conocido por su realismo crudo y callejero en películas como Sin fin de vigilia y Furia, dirigiría y protagonizaría el centro de todo, Jason Statham, un actor cuya sola presencia prometía una interpretación contundente y sensata de Levon Cade. La combinación de la visión creativa de Stallone, el estilo inflexible de Ayer y la imponente presencia de Statham en pantalla convirtió a Un Trabajador en uno de los proyectos de acción más comentados de AFM ese año. No era una simple adaptación. Se perfilaba como un regreso a los thrillers de alto riesgo centrados en los personajes que el público había estado echando de menos. A principios de 2024, el proyecto había cobrado un gran impulso. En enero, Amazon MGM Studios intervino y adquirió oficialmente los derechos en Estados Unidos, junto con algunos territorios internacionales, asegurando así el futuro de la película en la gran pantalla. El acuerdo se cerró a través de Black Bear International, que se encargó de las ventas a nivel mundial y distribuyó la película a una red de distribuidores independientes en otras regiones. Fue una combinación clásica de poder hollywoodense y alcance internacional, lo que garantizó que Un hombre trabajador no se limitara al público estadounidense, sino que llegara a los cines de todo el mundo. Lo que hizo la película especialmente atractiva para los estudios no fue solo el poder estelar de Jason Statham o el pedigrí de David Ayer, sino su potencial para algo más grande.
Las novelas de Levon Cade de Chuck Dixon no son una historia única, forman parte de una serie completa, una larga saga de thrillers centrada en el mismo protagonista empedernido. Para Amazon MGM, la película no fue solo un caso aislado, sino el posible inicio de una franquicia. Con suficiente material original para impulsar múltiples secuelas, Un Trabajador se consideró el primer paso hacia un universo más amplio, uno que podría evolucionar hasta convertirse en una franquicia de acción de larga duración. Esta sensación de potencial de franquicia le dio a la película una base más sólida. No se trataba solo de crear un thriller de acción descarnado, se trataba de sentar las bases para una saga continua, una en la que Levon Cade, interpretado por Jason Statham, pudiera convertirse en un héroe de acción recurrente para una nueva generación, tal como lo habían hecho décadas antes Rocky o Rambo de Stallone. Para abril de 2024, Un Trabajador ya no era solo una idea prometedora con Jason Statham, sino que se estaba convirtiendo en una obra coral completamente realizada. Ese mes, una oleada de anuncios de casting reunió oficialmente al resto de los actores de la película, y el elenco fue impresionante. David Harbour se unió al proyecto, aportando la presencia firme y autoritaria que ha definido gran parte de su obra. Junto a él llegó Michael Peña, cuya versatilidad garantizó que la película no solo se basara en la acción, sino también en la emoción. Jason Fleming, veterano de innumerables dramas policiales, también se unió, aportando su experiencia. La recién llegada Ariana Rivas asumió su primer papel importante, uniéndose a talentos de la industria como Noemi González, quien aportó un pilar emocional al elenco, y Emmett J. Scanlan y Eve Mauro, quienes añadieron peligro y volatilidad como dos de los villanos más despiadados de la película. Maximilian Osinski aportó una amenaza compleja como parte de la red criminal, mientras que la inclusión de Christina Poli insinuó caras nuevas en papeles secundarios clave. Pero quizás lo más emocionante para los fanáticos del cine internacional fue la incorporación de Andrzej Kamiński, cuya intensa presencia en pantalla se desataría por completo como el antagonista principal de la película. Y para completar los anuncios, Isla G., una joven estrella emergente elegida para interpretar a Mary Cade, la hija de Levon y el núcleo emocional de la historia. En resumen, las noticias del casting revelaron que Un Trabajador no solo estaba construyendo un vehículo para Jason Statham, estaba construyendo un elenco, uno donde cada papel, desde veteranos experimentados hasta nuevos talentos, contribuía a moldear el crudo mundo de Levon Cade. La fotografía principal de Un Trabajador comenzó en abril de 2024, preparando el escenario para un rodaje trepidante y de alto riesgo. Londres sirvió de escenario para muchas de las escenas urbanas, con sus calles urbanas y paisajes industriales que le dieron a la película la textura cruda y vivida por la que David Ayer es conocido. La arquitectura y la atmósfera melancólica de la ciudad se convirtieron en un personaje en sí mismas, moldeando el tono de la película y anclando la trepidante acción de la historia en un mundo realista y tangible. Además de los rodajes en exteriores, la producción se trasladó a Winners Film Studios en Berkshire. Aquí, el equipo pudo construir entornos controlados para algunas de las secuencias más elaboradas, los complejos de la Brava, las casas de los García y los intensos escenarios de acción que requerían una coreografía precisa y una cinematografía meticulosa. Los estudios permitieron a Ayer y a su equipo impulsar la narrativa visual, a la vez que mantenían al elenco y al equipo a salvo durante las acrobacias más peligrosas de la película. El rodaje fue relativamente compacto pero intenso, y la producción finalizó el 31 de mayo de 2024. En poco menos de 2 meses, los realizadores capturaron una mezcla de acción callejera cruda, momentos familiares íntimos y secuencias de suspense explosivas, todo ello manteniendo un realismo cinematográfico que se convertiría en uno de los rasgos distintivos de la película. Desde las calles de Londres hasta el caos controlado de los estudios en Berkshire, cada ubicación contribuyó a crear el mundo oscuro e implacable de Levon Cade, un mundo donde el peligro podía acechar en cualquier momento y donde cada decisión tenía un peso de vida o muerte. Incluso al finalizar la fotografía principal, el equipo de Un Trabajador ya estaba deseando estrenarlo. En abril de 2024, la película estaba inicialmente programada para llegar a los cines de Estados Unidos el 17 de enero de 2025, fecha que la posicionaba como un thriller de alto perfil para principios de año. Sin embargo, a medida que avanzaba la postproducción y el equipo perfeccionaba el montaje, los cineastas y los ejecutivos del estudio tomaron una decisión estratégica. En diciembre de 2024,
El título de la película se cambió oficialmente de El comercio de Levon a Un trabajador. El nuevo título reflejaba mejor el enfoque de la historia en Levon Cade, un héroe con los pies en la tierra y de clase trabajadora que lidia con circunstancias extraordinarias, y tenía una resonancia cinematográfica impactante que el público pudo captar de inmediato. Junto con el nuevo título, se modificó la fecha de estreno, el 28 de marzo de 2025, lo que le dio al estudio más tiempo para impulsar su marketing y posicionar la película para un público más amplio. El estreno en cine se diseñó para maximizar la inmersión del público. Además de las proyecciones estándar, Un trabajador se estrenó en formatos 4DX, Dolby Cinema y D-Box, lo que realzó la intensidad de sus secuencias de acción. El estruendo de las persecuciones en motocicleta, el pulso de los tiroteos y la conmoción de los enfrentamientos explosivos se amplificaron, haciendo que cada momento se sintiera visceral e inmediato. Para el público, no era solo una película, era una experiencia que combinaba narrativa, actuación y tecnología para sumergir a los espectadores en el implacable mundo de Levon Cade. Con estos planes en marcha, Un trabajador estaba destinada no solo a ser otro thriller de acción, sino a un evento cinematográfico en toda regla, prometiendo tanto la adrenalina de la acción de alto riesgo como el drama humano que se encuentra en el corazón de la historia de Levon Cade. Cuando Un trabajador finalmente llegó a los cines el 28 de marzo de 2025, el público respondió con una mezcla de emoción y curiosidad, ansioso por ver la última y emocionante actuación de Jason Statham. A nivel nacional, en Estados Unidos y Canadá, la película recaudó $37 millones, un sólido desempeño que reflejó tanto el poder estelar de Statham como el atractivo de un thriller de acción contundente y centrado en los personajes. A nivel internacional, la película tuvo un éxito aún mayor. En territorios de Europa, Asia y otros lugares, recaudó $61 millones, elevando su total mundial a la impresionante cifra de 98 millones. Si bien no fue un éxito de taquilla en el sentido tradicional, estas cifras fueron significativas en comparación con el presupuesto de $40 millones de la película, lo que indica una inversión rentable para Amazon MGM Studios y los diversos distribuidores internacionales involucrados. El desempeño demostró que el público estaba ávido de películas de acción conmovedoras y realistas que combinaran secuencias llenas de adrenalina con carga emocional. La combinación del heroísmo preciso y físico de Statham, el estilo de dirección descarnado de David Ayer y una historia basada en la lealtad, la familia y la venganza conectó con los fanáticos del género en todo el mundo. Un trabajador demostró que incluso en un panorama dominado por franquicias taquilleras, un thriller de acción bien elaborado y centrado en los personajes podía encontrar a su público y causar un gran impacto en taquilla. Cuando Un trabajador se estrenó en Estados Unidos y Canadá, tuvo un fin de semana competitivo en taquilla, estrenándose junto a películas como La mujer en el patio, Las lecciones del pingüino y La muerte de un unicornio. El thriller protagonizado por Statham tuvo que hacerse un hueco entre una variada selección de estrenos. Los analistas de la industria proyectaron una recaudación bruta en su fin de semana de estreno de entre $10 y $12 millones, con la película en 3.262 cines de todo el país. Estas cifras reflejaban tanto el atractivo de la estrella Jason Statham como el atractivo de un thriller contundente y lleno de acción en un mercado saturado. Las proyecciones sugerían que, si bien Un trabajador podría no dominar la taquilla por completo, atraería a una sólida audiencia de aficionados a la acción, fieles seguidores de Statham y espectadores que buscan una narrativa de alto riesgo centrada en los personajes. Las proyecciones también destacaron el posicionamiento de la película. Un thriller de acción de presupuesto medio con gran atractivo internacional y potencial de franquicia, que se apoya tanto en secuencias llenas de adrenalina como en una gran profundidad emocional para sostenerla durante su fin de semana de estreno. Un trabajador llegó a los cines con un comienzo sólido. En su primer día, la película recaudó $6 millones, incluyendo un estimado de $1,1 millones en los preestrenos del jueves por la noche. Desde el principio, el público acudió en masa, atraído por el talento estelar de Jason Statham y la promesa de un thriller de acción realista y lleno de adrenalina. Al final del fin de semana, la película había superado ligeramente las expectativas, debutando con $15,5 millones y alcanzando el primer puesto en taquilla. Para una película de acción de presupuesto medio, esta fue una declaración contundente,
una prueba de que un thriller bien elaborado y centrado en los personajes aún podía captar la atención en un mercado repleto de franquicias y espectáculos de gran presupuesto. En cuanto a la crítica, Un Trabajador recibió reacciones dispares. En Rotten Tomatoes, el 47% de las 154 reseñas fueron positivas, con una calificación promedio de 4.9 sobre 10. El consenso reflejó la opinión general. Si bien la película cumplió con los fundamentos de una película de acción de Jason Statham, secuencias de lucha explosivas, ritmo implacable y heroicidad sensata, se quedó corta en cuanto a profundidad de personajes y personalidad distintiva. Los críticos la describieron como eficiente, destacando que ejecuta las escenas de acción con precisión y estilo, pero sin mucho estilo ni innovación narrativa. Para quienes buscaban una película sencilla, llena de adrenalina, la película cumplió con las expectativas. Sin embargo, para quienes esperaban una historia con más matices o interpretaciones con matices más allá de la imponente presencia de Statham, la película se consideró más bien práctica que memorable. En resumen, Un Trabajador fue reconocido como un thriller de acción sólido y sin florituras, una película que sabe exactamente lo que es, lo presenta con competencia y deja una clara impresión del implacable y físicamente imponente protagonista de Jason Statham, aunque no perdure en la memoria más allá de los créditos finales. En Metacritic, que agrupa las reseñas mediante un sistema de puntuación ponderada, Un Trabajador obtuvo una puntuación de 52 sobre 100 basada en 31 críticos, lo que indica reseñas mixtas o regulares. La puntuación reflejó el consenso general de la crítica de que, si bien la película destacó en sus secuencias de acción y la actuación de Statham, ofreció poco en cuanto a innovación narrativa o desarrollo de personajes más profundo. Los críticos reconocieron su eficiencia como un thriller de alto octanaje, pero muchos señalaron que rara vez se apartó de los clichés habituales del género. La reacción del público, sin embargo, contó una historia ligeramente diferente. Las encuestas de CinemaScore le otorgaron a la película una calificación promedio de B en una escala de A y a F, lo que indica que los espectadores la encontraron entretenida y satisfactoria, aunque no excepcional. Los fans de Jason Statham, en particular, apreciaron el ritmo implacable, el realismo crudo y las secuencias de acción prácticas y realistas. Para el público general, la carga emocional que implica la lucha de Levon Cade por salvar a la familia García añadió un toque de complejidad que ayudó a elevar la película más allá del mero espectáculo. En general, aunque Un Trabajador no obtuvo el reconocimiento universal de la crítica, conectó con el público de las películas de acción. Su combinación de intensa intensidad física, desafíos morales y el heroísmo estoico de Statham creó una película que, a pesar de sus imperfecciones, ofreció exactamente lo que muchos espectadores buscaban: un thriller apasionante y sensato con un corazón humano en el centro. En una reseña de 2 de 5 estrellas para The Guardian, Jesse Hasenger destacó tanto los puntos fuertes como los límites de la película. Escribió que, en el mejor de los casos, una película como Un Trabajador funcionario funciona como una actualización de la novela policíaca descarada, con un matón resiliente que lleva a cabo su propia investigación extraoficial de personas desaparecidas. La observación de Hasenger capta la esencia del personaje de Levon Cade, un hombre de acción que opera al margen del sistema, basándose en su habilidad, instinto y absoluta determinación para desenvolverse en un mundo lleno de peligro y ambigüedad moral. En este sentido, la película se inspira en una tradición clásica del género, el héroe solitario y duro que toma las riendas, al tiempo que la adereza con secuencias de acción modernas y trepidantes. Sin embargo, la reseña también refleja la crítica más amplia. Si bien la premisa y la actuación de Statham ofrecen destellos de crudeza y tensión, la película lucha por ir más allá de su fórmula de thriller de acción. Para Hasenger y otros, Un Trabajador funcionario logra ofrecer una narrativa tensa y física, pero en última instancia carece de la profundidad o el florecimiento estilístico que la elevaría más allá de un ejercicio de género competente. Hasenger continuó señalando que, si bien A Working Man adopta una trama dura y detectivesca, los cineastas, Sylvester Stallone y David Ayer, no se detienen en intrigas sutiles ni tramas intrincadas. Stallone y Ayer no tienen paciencia para demasiadas traiciones. Los suyos son las destrozadas, escribió. En otras palabras, la película prioriza la acción cruda y física sobre la tensión generada mediante giros ingeniosos o maniobras de suspense. La aventura de Levon Cade está impulsada por un ritmo implacable, con puñetazos,
tiroteos y explosiones como protagonistas, a menudo en detrimento de los matices narrativos. Como película de acción, concluyó Hasenger, A Working Man cumple lo básico admirablemente, pero no alcanza el vértigo de las actuaciones más memorables de Jason Statham. La emoción está presente, pero la sutileza, el encanto y la creatividad ocasionalmente estimulante que han definido el mejor trabajo de Statham son menos pronunciados aquí, dejando una película que es efectiva, cruda y directa, pero no del todo trascendente. En cuanto a la crítica, Un Trabajador tuvo una recepción mixta, ya que los críticos reconocieron tanto sus fortalezas como sus limitaciones. En Rotten Tomatoes, la película tiene un 47% de aprobación basado en 154 críticos, con una puntuación media de 4,9 sobre 10. El consenso del sitio refleja la opinión general, una película de acción eficiente que cumple con lo esencial de una película de Jason Statham, pero escatima en personalidad. Un Trabajador funciona sin mucho alboroto ni estilo. En otras palabras, si bien la película logra ofrecer emociones intensas, no ofrece necesariamente la profundidad de personajes ni la distinción estilística que algunos espectadores podrían desear. Metacritic refleja esta perspectiva, asignándole a la película una puntuación de 52 sobre 100 basada en 31 críticos, lo que indica reseñas mixtas o regulares. Los críticos elogiaron las secuencias de acción, las interpretaciones realistas y la imponente presencia de Statham, pero destacaron que la historia rara vez se desvía de las convenciones del género ni ofrece una innovación narrativa significativa. Las reacciones del público, en cambio, fueron ligeramente más positivas. Las encuestas de CinemaScore le otorgaron una calificación de B en una escala de A y a F, lo que sugiere que el público en general encontró la película entretenida y satisfactoria, en particular los seguidores del estilo característico de Statham. La mezcla de acción implacable, desafíos morales y tensión emocional, en particular la lucha de Levon Cade por proteger a su hija, conectó con los espectadores que valoraban los thrillers directos, llenos de adrenalina y con un núcleo humano. Jesse Hasenger, de The Guardian, calificó la película con 2 de 5 estrellas, describiéndola como en su mejor momento, una actualización de la novela policíaca dura, con un matón resistente que lleva a cabo su propia investigación extraoficial de una persona desaparecida. Hasenger valoró la premisa, destacando el enfoque solitario de Levon y sus agallas morales, pero criticó a los cineastas, Stallone y Ayer, por priorizar la acción física sobre la intriga. Stallone y Ayer no tienen paciencia para demasiadas travesuras. Las destrozadas son más lo suyo, escribió, concluyendo que, si bien la película ofrece la emoción esperada, no alcanza el vértigo de las actuaciones más memorables de Statham. Por su parte, Frank Scheck, de The Hollywood Reporter, elogió las actuaciones, en particular la imponente actuación de David Harbour, que añade peso emocional a la historia. Sin embargo, señaló que la película se siente excesivamente larga con casi 2 horas de duración y la repetitividad se instala desde el principio. A pesar de ello, Scheck reconoció los agradables toques excéntricos de la película, algunos de los cuales llevan la sutil influencia de Stallone, mezclando humor y personalidad en un thriller por lo demás crudo. En conjunto, las críticas destacan un patrón claro. Un Trabajador es un thriller de acción competente y enérgico que destaca por su intensidad física, ritmo y la actuación de Statham, pero le falta profundidad narrativa y originalidad. Para el público, sin embargo, la película logra en gran medida ofrecer una satisfactoria descarga de adrenalina, equilibrando el intenso combate con la carga emocional y consolidando a Levon Cade como un héroe capaz e implacable, al estilo de los protagonistas de acción clásicos. Con sangre derramada, justicia hecha y una familia reunida, Levon Cade se aleja no solo como un héroe, sino como un hombre que demostró que el coraje y la determinación pueden prevalecer incluso en un mundo dominado por la violencia. Un hombre trabajador puede repartir puñetazos y fuego, pero en esencia es una historia sobre lo que realmente significa luchar por quienes amas. En una ciudad donde el peligro acecha en cada esquina, un hombre está a punto de demostrar que la lealtad, la habilidad y la determinación implacable pueden enfrentarse a las fuerzas más oscuras y sobrevivir. Esta es la historia del último thriller de acción de Jason Statham, Un hombre trabajador. Un Trabajador es un thriller de acción ambientado en 2025 que no pierde tiempo en anunciarse. Desde el momento en que su título aparece en pantalla, se siente el peso de su historia, una historia nacida de la lucha,
la violencia y la dura realidad de lo que un hombre es capaz de hacer cuando se le lleva al límite. La película está producida y dirigida por David Ayer, un cineasta cuyo nombre es prácticamente sinónimo de agallas y realismo. Ayer siempre ha tenido un talento especial para sacar a sus personajes de las sombras de la vida cotidiana y sumergirlos en situaciones explosivas y peligrosas, y aquí se apoya en esa fuerza con toda su fuerza. Pero lo que hace que este proyecto sea aún más intrigante es la colaboración detrás del guión. Ayer coescribió el guión con Sylvester Stallone, una leyenda del cine de acción. La huella de Stallone se refleja en el tono de la historia, la sensación de un desvalido que se alza ante adversidades imposibles, la agitación interior de un hombre atormentado por su pasado y la brutalidad que se siente a la vez personal y épica. Juntos, Ayer y Stallone han creado una narrativa que no solo busca entretener, sino también dejarte sintiendo el peso de cada golpe, cada decisión y cada sacrificio. La película está basada en la novela de 2014 Le Bon Strait de Chuck Dixon. En el guión, Dixon creó un personaje definido por su dualidad, un hombre que anhela la paz, pero cuyas habilidades y pasado lo arrastran constantemente a la violencia. Trasladar esa complejidad al cine no es tarea fácil, pero Ayer y Stallone vieron la oportunidad de darle la intensidad cinematográfica que solo ellos podían lograr. El resultado es una historia que se siente atemporal. Un hombre que pensó que había dejado atrás su antigua vida, solo para verse obligado a regresar a ella cuando el peligro amenaza a sus seres queridos. Y luego viene el reparto, la columna vertebral de cualquier historia como esta. Jason Statham asume el papel principal. Sinceramente, parece que el papel fue escrito pensando en él. Statham se ha forjado una carrera interpretando a hombres que llevan el silencio como un arma, hombres que no malgastan palabras, sino que dejan que sus acciones hablen con contundencia. En Un Trabajador, aporta todo eso, la intimidación, la determinación y, sobre todo, la humanidad que se esconde tras su duro exterior. Junto a él está Michael Peña, un actor que aporta un equilibrio inusual entre calidez e intensidad. Peña tiene una forma de fundamentar cualquier historia, dándole corazón incluso cuando empiezan a volar las balas. Su presencia aquí no solo añade profundidad, sino que le da a la narrativa un núcleo emocional, alguien con quien el público puede identificarse y apoyar. Y luego está David Harbour, cuya presencia en pantalla es imponente. Harbour sabe cómo encarnar el poder. Ya sea interpretando a un aliado o a un enemigo, se siente su peso en cada escena. En esta película, se convierte en la clase de fuerza que el personaje de Jason Statham no puede ignorar, el tipo de hombre que sube la apuesta y hace que cada confrontación parezca que podría desembocar en un caos. Al juntar todo esto, el cine callejero de Ayer, el instinto narrativo puro de Stallone, el material original de Dixon, con una fuerza inquebrantable, y un elenco que busca la intensidad, no se trata solo de otra película de acción. Se trata de un thriller que se siente vivido, realista y cargado de emoción. Un Trabajador no se trata solo de puños, armas y explosiones. Trata de la lucha de un hombre por proteger lo que más le importa, incluso si eso significa convertirse en aquello que intentó dejar atrás. Cada fotograma, cada escena, cada pelea en esta película lleva ese peso. El peso de la supervivencia, el costo de la violencia y la inquebrantable verdad de que, a veces, la única salida es a través del fuego. Un Trabajador se estrenó en cines el 28 de marzo de 2025, marcando su estreno oficial tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. En Estados Unidos, la película fue distribuida por Amazon MGM Studios, un estudio que se ha consolidado en el mercado moderno del thriller de acción, mientras que al otro lado del Atlántico, Warner Bros. Pictures se encargó del estreno en el Reino Unido, dándole a la película el impulso global que aseguró la atención del público de todo el mundo. Cuando finalmente llegó a la gran pantalla, la respuesta fue mixta. La crítica se dividió. Algunos elogiaron la energía cruda de la película, la dirección contundente de David Ayer y la actuación implacable de Jason Statham, mientras que otros consideraron que seguía los ritmos habituales del género del thriller de acción. Sin embargo, a pesar de la división de la crítica, una cosa estaba clara: el público acudió. Con un presupuesto de $40 millones, Un Trabajador logró recaudar la impresionante cifra de $98 millones en todo el mundo. No fue un éxito rotundo, pero sí un éxito,
el tipo de película que demostró que aún existía la necesidad de historias de acción contundentes y centradas en los personajes en un panorama a menudo dominado por franquicias descomunales. Sus ganancias en taquilla fueron más elocuentes que cualquier crítica. Demostró que la combinación del realismo de ayer, el instinto narrativo de Stallone y el poder estelar de Statham seguía teniendo un atractivo innegable. Para muchos fans, Un Trabajador les ofreció justo lo que buscaban: acción contundente, un núcleo emocional y la historia de un hombre que se niega a rendirse, cueste lo que cueste. En el corazón de Un Hombre Trabajador se encuentra la historia de Levon Kade, un hombre que ha vivido batallas tanto en el frente como en su propia vida. Exmiembro de la Marina Real, Levon lleva consigo la disciplina, la fuerza y las cicatrices de un soldado que ha visto más de lo que la mayoría de los hombres verán jamás. Pero la guerra no es lo único que lo define. Cuando lo conocemos, ha cambiado el caos del combate por algo más tranquilo. Algo que se siente casi normal: trabajar como capataz de construcción en la ciudad de Chicago. Sin embargo, esta nueva vida no se basa en el aislamiento. Levon ha encontrado una especie de segunda familia en los García, Joe, su esposa Carla y su hija Jenny. Juntos, dirigen la empresa constructora donde Levon trabaja ahora, y su vínculo con ellos va más allá de lo profesional. Es amistad, es confianza, es el tipo de conexión que le ayuda a recordar que todavía hay algo bueno en el mundo, incluso cuando su propia vida parece desmoronarse. Porque tras su silenciosa fortaleza y su incansable ética de trabajo, Levon es un hombre que lucha contra el dolor. Su esposa se ha ido, se suicidó, una herida que nunca sana del todo. Y de esa tragedia surge otra batalla, la lucha por volver a ser padre. Su hija, Mary, es la luz de su vida, pero está fuera de su alcance. La custodia se le ha escapado de las manos, y Mary ahora vive con su abuelo, Jordan, suegro de Levon. Jordan nunca lo ha perdonado, nunca confió en él, y cuando Levon fue desplegado, Jordan le cerró la puerta por completo, negándose a dejarle ver a su propia hija. Es aquí, en esta dolorosa fractura, donde el peso de la historia de Levon cobra verdadera forma. Es un hombre que lo ha dado todo por su país, que ahora trabaja con sus manos para construir algo honesto, y sin embargo, lo que más desea, sostener a su hija, ser su padre, sigue estando fuera de su alcance. Cada día carga con esa carga, trabajando, sobreviviendo, conteniendo su ira, pero siempre con el fuego ardiendo silenciosamente en su interior. Esta dualidad, soldado y padre, protector y marginado, constructor y destructor, convierte a Levon Kade en algo más que un simple héroe de acción. Es un hombre definido por el amor y la pérdida, la fuerza y la vulnerabilidad, que carga con el peso de su pasado mientras lucha por aferrarse a un futuro que parece inalcanzable. Y es esa lucha la que impulsa la historia, arrastrándonos a su mundo, donde cada decisión conlleva el peso de la redención y la venganza. La historia da un giro inesperado una noche cuando Jenny, la hija de Joe y Carla García, decide salir con sus amigas. Lo que debería haber sido una noche normal de risas y libertad adolescente se convierte de repente en el comienzo de una pesadilla. En las sombras del submundo de Chicago, los traficantes rusos acechan como depredadores, y dos de los más despiadados, Viper y Artemis, atacan. Jenny es secuestrada, arrancada de su mundo seguro y arrastrada a la oscura y brutal trata que destruye vidas en silencio. Cuando Joe y Carla se dan cuenta de la desaparición de su hija, el pánico se apodera de ellos de inmediato. Acuden a la policía, aferrándose a la esperanza, desesperados por obtener respuestas. Se presentan denuncias, se hacen preguntas y se inicia una investigación. Pero el sistema avanza lento, demasiado lento, y por mucho que Joe y Carla supliquen, la policía regresa sin nada. Sin pistas, sin rastro de Jenny. Los días parecen semanas, y el peso de la impotencia los aplasta. En su desesperación, piensan en el único hombre que saben que tiene la capacidad de hacer lo que las autoridades no pueden, Levon Kade. Acuden a él, no solo como empleadores o amigos, sino como padres destrozados, dispuestos a hacer lo que sea para salvar a su hija. Incluso le ofrecen dinero, una suma que esperan que lo convenza de tomar la lucha en sus propias manos. Pero Levon se niega. Escucha, siente su dolor, pero su respuesta es firme. El soldado que lleva dentro, el comando que una vez vivió al lado de las armas, ha sido encerrado. Quiere seguir adelante, enterrar esa parte de sí mismo y vivir como un trabajador, no como un arma.
Para Levon, volver a esa vida significa reabrir heridas que tanto se ha esforzado por mantener cerradas. Y así, con el corazón apesadumbrado, las rechaza, dejando a Joe y Carla solos para enfrentarse a la imposible realidad. Lo que Levon no comprende es que el destino ya lo ha elegido, que su pasado, por mucho que intente escapar de él, pronto volverá con fuerza, obligándolo a decidir si sigue siendo el hombre que construye o se convierte de nuevo en el hombre que destruye. Levon intenta seguir adelante con su decisión, pero el peso de esta pesa en su conciencia. Sabe que los García son más que sus jefes, son como su familia. Sin embargo, todo su instinto interior se opone a la idea de regresar a un mundo que ha intentado enterrar. Aún inquieto, aún desgarrado, recurre a alguien en quien confía, su viejo amigo Gani. Gani no es un hombre común. Antaño un marine raider, ahora vive en la oscuridad, con la vista perdida, pero su espíritu inquebrantable. Para muchos, podría parecer alguien a quien el mundo ya le ha arrebatado demasiado, pero para Levon, Gani es una voz de sabiduría, un recordatorio de hermandad y la prueba de que la fuerza no se mide por lo que se ve, sino por lo que se puede defender. Sentado frente a él, Levon le cuenta todo. El secuestro, la súplica desesperada de los García, su propia vacilación. Y Gani escucha en silencio, dejando que las palabras floten en el aire como el peso de su pasado compartido. Entonces, con su voz ronca y firme, Gani interrumpe el conflicto de Levon con una simple verdad. Ya sabes lo que tienes que hacer. Esa chica es de la familia. Tráela de vuelta. Esas palabras impactan más profundamente que cualquier orden que Levon haya recibido de uniforme. Le recuerdan el código que una vez siguió, la razón por la que luchó, la razón por la que aún respira. Y con eso, Levon toma una decisión. Traerá a Jenny a casa. La búsqueda comienza en el último lugar donde Jenny fue vista con vida y libre, el bar donde había estado con sus amigos la noche de su desaparición. Las luces de neón parpadean, la música retumba, pero bajo la superficie algo no encaja. Levon observa, paciente y en silencio, con la mirada fija en el camarero, Johnny, un hombre que parece saber más de lo que aparenta. Al terminar el turno de Johnny, Levon lo sigue por las calles de Chicago, con paso firme y calculado, como una sombra que nunca pierde a su presa. Johnny lo guía de vuelta a casa, creyendo que está a salvo, pero al cerrarse la puerta, Levon hace su jugada. Lo que empieza como un interrogatorio se convierte rápidamente en un interrogatorio. Su voz es serena, su presencia abrumadora. Y Johnny siente el peso de un hombre que ha visto la guerra, un hombre que no se irá sin respuestas. Antes de que la verdad salga a la luz, la tensión se rompe con la llegada de dos matones más. El aire se espesa, los puños se aprietan, y Levon sabe lo que se avecina. Su misión ha comenzado oficialmente, y no habrá vuelta atrás. Los matones entran en la habitación, su presencia la llena de un peligro repentino. Levon no se inmuta. Ya había estado allí antes, en lugares más oscuros, contra peores pronósticos. En un instante, el soldado que lleva dentro resurge. Los instintos agudizados por años de combate regresan como una segunda piel que nunca se desprendió del todo. La lucha es brutal, rápida y despiadada. Levon se mueve con precisión, golpeando con la eficiencia de quien sabe que no hay margen para la vacilación. El primer matón cae con fuerza, su cuerpo se estrella contra el suelo antes de darse cuenta de lo sucedido. El segundo carga, pero Levon lo desmantela en segundos, con cada movimiento preciso, deliberado, definitivo. Johnny, el camarero, entra en pánico y busca un arma, pero Levon es más rápido que un pensamiento, más letal que el miedo. Para cuando termina, la habitación queda en silencio, salvo por la respiración regular de Levon y el caos que ha dejado atrás. A partir de sus palabras entrecortadas y sus desesperados intentos de salir del paso, Levon descifra la verdad. No se trata de un crimen callejero cualquiera. El secuestro de Jenny es mucho más profundo de lo que imaginaba. Johnny y los matones no actuaban por su cuenta. Son peones en un juego mucho más grande. Su lealtad pertenece a la Brava, la infame mafia rusa cuyo poder se extiende mucho más allá de las calles de la ciudad. Y tras la cortina de este imperio despiadado se esconde un nombre que hace temblar incluso a los criminales más empedernidos, Simón Karchenko. Karchenko no es solo un ejecutor, es la mano de hierro de la Brava, un hombre conocido por dejar rastros de vidas rotas donde quiera que va. Brutal, implacable,
temido. Y ahora, Levon sabe exactamente quién tiene a Jenny presa y a qué clase de monstruo se enfrenta. Con sangre en las manos y claridad en la mente, Levon comprende que ya no hay vuelta atrás. La guerra que intentó enterrar ha llegado a su puerta y la lucha por la vida de Jenny apenas ha comenzado. La noticia de la carnicería no tarda en correr. Los cuerpos abandonados no desaparecen por sí solos, y en el despiadado mundo de la Brava, todo desastre debe limpiarse antes de que atraiga demasiada luz. Ahí es donde interviene Bolo Kolesnik. Como uno de los capitanes de alto rango de Simon Karchenko, Bolo es el tipo de hombre que prospera en las sombras, un solucionador que sabe cómo borrar la sangre del hormigón y hacer que las preguntas desaparezcan antes de que se formulen. Llega al lugar acompañado de un equipo, frío, eficiente, moviéndose como si esto no fuera más que un día más de trabajo. Pero Bolo no es el único que observa. Levon también está allí, silencioso, paciente, siguiéndolo a la distancia. Sabe que el equipo de limpieza no hablará. Son prescindibles, leales hasta la médula o demasiado aterrorizados como para traicionar a la Brava. Pero Bolo, él es diferente. Tiene poder, tiene respuestas, y Levon pretende apropiárselas todas. La persecución conduce a la finca privada de Bolo, una fortaleza de riqueza y arrogancia, donde un hombre como él se cree intocable. Pero Levon ha estado allanando fortalezas toda su vida. Se escabulle entre los muros, entre los guardias, moviéndose como un fantasma hasta que el propio Bolo es acorralado, despojado de su poder, reducido a nada más que un hombre en presencia de un depredador. El interrogatorio es despiadado. Levon no grita, no despotrica, no pierde el tiempo. Sus preguntas cortan más que cualquier espada, su voz serena cargada de la promesa de violencia. Bolo se resiste, intenta adoptar una postura, pero el miedo tiene la capacidad de soltar las lenguas. Poco a poco, la verdad sale a la luz, las operaciones de la Brava, el alcance de Simon, la cadena de mando que mantiene a Jenny bajo su control. Y entonces, cuando ya no queda nada por descubrir, Levon emite su sentencia. En un último y escalofriante acto, arrastra a Bolo a su piscina privada, el símbolo mismo del lujo construido sobre la miseria ajena, y lo obliga a sumergirse. El forcejeo es breve, el chapoteo violento, y luego el silencio. El imperio de secretos de Bolo Kolesnik termina en el fondo de su piscina, pero la muerte no pasa desapercibida. La noticia de la desaparición de Bolo y del rastro de destrucción de Levon llega al mismísimo Simon Karchenko. El ejecutor de la Brava no se enfurece. Calcula. Levon Kade no es un matón sin nombre, ni un rival más. Es un hombre que arrasa su casa, amenazando todo lo que controla. Y eso no puede permitirse. Para lidiar con Levon, Simon lo toma como algo personal. Invoca a su propia sangre, sus hijos, Danja y Vanko, hombres criados a la sombra de la violencia, convertidos en armas por la mano de su padre. Su misión es simple: encontrar a Levon Kade, matarlo. Borra su existencia antes de que su guerra destruya a la Brava por completo. Pero Levon Kade no es un objetivo común. Y al enviar a sus hijos, Simon no solo ha intensificado la lucha, sino que también la ha convertido en algo personal. Levon sabe que la fuerza bruta por sí sola no será suficiente. Para desmantelar la Brava y encontrar a Jenny, necesita información, acceso y la cobertura que le permita moverse entre las sombras sin tener que sacar todas las armas de la ciudad. Para ello, recurre a los pocos contactos en los que aún confía, viejos aliados de la DEA. Reuniones discretas en cuartos traseros, conversaciones encriptadas, intercambio de favores. Con su ayuda, Levon crea una nueva máscara, la de un traficante, un hombre capaz de infiltrarse en el submundo sin levantar sospechas. Su objetivo es Dimi, el hijo de Bolo, un hombre que heredó la crueldad de su padre, pero la disfraza con ostentación, coches rápidos, trajes caros y un ansia de poder que se nutre del negocio del narcotráfico. Dimi dirige la operación con una peligrosa alianza, respaldada por una brutal banda de motociclistas y su líder, Dutch, un hombre corpulento como un muro de fuerza y rabia. Juntos, han convertido el narcotráfico en un imperio de violencia. La tarea de Levon es acercarse, colarse en su círculo y desmantelarlo desde dentro. Por un tiempo, el plan funciona. Levon interpreta el papel de forma convincente. Su silencio e intensidad lo hacen parecer un hombre de confianza, o al menos temido.
Comienza a involucrarse en la operación de Dimi, acercándose poco a poco a la verdad sobre dónde se encuentra retenida Jenny. Pero la Brava siempre está al acecho, y el alcance de Simón es amplio. Sus hijos, Danja y Vanko, ya están tras su pista, impulsados por la venganza y la autoridad de su padre. La red se estrecha cuando Levon menos lo espera. Lo que comienza como un paso más en su infiltración se convierte en una emboscada. Danja y Vanko lo acorralan con la ayuda de 2 policías corruptos, hombres que vendieron sus placas hace mucho tiempo y ahora sirven a los intereses de la mafia. Levon lucha, pero la cantidad de hombres es abrumadora. Los golpes llovieron, las esposas se cerraron de golpe y, al poco tiempo, lo metieron a la fuerza en la parte trasera de una camioneta, golpeado pero no quebrado. Se suponía que el viaje terminaría con su ejecución, su cuerpo abandonado y olvidado. Pero Levon Kade nunca había sido fácil de matar. Encadenado, magullado y sangrando, esperaba el momento perfecto. Cuando llegó, se movió como un rayo. En el espacio claustrofóbico de la camioneta, el caos estalló. Huesos se rompieron, la sangre se derramó y, uno a uno, sus captores cayeron. Danja, Vanko, los policías corruptos que los ayudaron. Para cuando terminó, la camioneta estaba manchada de violencia y Levon era el último hombre que respiraba. Pero no había terminado. Con el vehículo acelerando hacia un callejón sin salida, Levon tomó el control, girando el volante con la ferocidad de un hombre que se niega a ser enjaulado. La camioneta atravesó las barreras, se salió violentamente de la carretera y se precipitó al río. El agua inunda, engullendo la evidencia de la batalla, arrastrando los cuerpos al silencio. Levon escapa, liberándose en la fría noche, con los pulmones ardiendo y la mente despejada. Ha sobrevivido a los hijos de la Brava. Ha desafiado la orden de Simón. Y con cada enemigo que deja atrás, sabe que la guerra solo se intensifica. El río no lava la sangre, solo anuncia la tormenta que se avecina. Las noticias de sangre corren rápido, y cuando llegan a Simón Karchenko, hieren más profundamente que cualquier bala. Sus hijos, Danja y Vanko, hombres que crió, moldeados como reflejos de su propia crueldad, están muertos, asesinados no por rivales, ni por traición interna, sino por un solo hombre, Levon Kade. Para Simón, esto es más que un negocio. Es una guerra impregnada de dolor, y el dolor en manos de un hombre como él se transforma en furia. Convoca una reunión, convocando a los capitanes y tenientes de alto rango de la Brava. Alrededor de la mesa se sientan hombres que controlan territorios, imperios, ríos de dinero y poder, pero todos se inclinan ante Simón. Su presencia es opresiva, su rabia contenida pero visible, y el mensaje que transmite es claro. Levon Kade ha golpeado el corazón mismo de la Brava, y semejante insulto exige venganza. Se dan órdenes, se trazan las líneas. Todo el peso de la organización está a punto de caer sobre un solo hombre. Pero Simón no se conforma con simples balas en la oscuridad. No, quiere que Levon se doblegue, y para lograrlo, cava más profundo. Valiéndose de su red de espías, informantes y funcionarios corruptos, Simón desgarra la vida de Levon pieza por pieza hasta obtener todos los detalles. Su historial militar, sus años como comando, los trabajos que ha aceptado desde entonces, sus aliados, sus debilidades y, finalmente, la familia que aún aprecia más. Es entonces cuando Simón descubre la verdad sobre Mary, la hija de Levon, la niña que representa todo lo que él ha luchado por proteger. También descubre a Jordan, el suegro que ha mantenido a Mary alejada, un hombre que ha sido tanto protector como barrera. Para Simón, no son solo nombres en una página. Son una ventaja. Son el punto débil de un soldado que, de otro modo, habría sido imposible de matar. La venganza de Simón se materializa en el fuego. Envía a sus hombres a los tranquilos suburbios donde vive Jordan, donde Mary, la hija de Levon, pasa sus días creyéndose a salvo, lejos de la guerra que su padre libra en la ciudad. Los soldados de la Brava se mueven con fría precisión, irrumpiendo en la casa de Jordan al amparo de la noche. Lo atan, con una cuerda que le corta las muñecas, y lo arrastran por la casa que antaño albergaba cenas familiares y fotografías, ahora convertida en una trampa mortal. Entonces encienden la cerilla. Las llamas lamen las paredes, el humo asciende en volutas, y pronto el incendio cobra vida, hambriento, imparable, destinado a borrar a Jordan Kade de la existencia. Pero Levon no está lejos.
Llega como una tormenta que azota la noche, un hombre que sabe que ya es demasiado tarde para detener el fuego, pero no demasiado tarde para salvar al hombre atrapado dentro. Abriéndose paso entre el humo, tosiendo, con los ojos escociendo, se abre paso a través del infierno. El calor le abrasa la piel, el techo cruje al derrumbarse, pero Levon no se detiene. Encuentra a Jordan, atado e indefenso, y lo libera con la urgencia de un hombre que se niega a perder a un miembro más de su familia. Juntos, salen tambaleándose de la casa en llamas justo cuando las llamas la devoran por completo. La imagen de su suegro jadeando en el césped es un brutal recordatorio de lo cerca que estuvo Levon de perderlo todo, y fortalece su determinación. Simón ya no es solo un nombre, ya no es solo un enemigo. Ha entrado en la sangre de Levon, en el círculo familiar, y por eso no hay perdón. Sabiendo que la seguridad de Mary ahora corre mayor riesgo que nunca, Levon toma una decisión. La lleva al único lugar en el que confía, el hogar de Gunny y su esposa, Joyce. Gunny, a pesar de su ceguera, aún irradia la serena fuerza de un marine, y Joyce, firme y cálida, recibe a Mary con el abrazo protector de quien entiende lo que significa proteger la inocencia en un mundo de caos. Levon se arrodilla ante su hija, tranquilizándola con palabras que él mismo apenas puede creer. Le dice que está a salvo aquí, que Gunny y Joyce la protegerán hasta su regreso. Es una despedida dolorosa, pero Levon sabe que es la única salida. Con Mary resguardada por Gunny, regresa a la ciudad, al corazón del Imperio Brava, con solo su rabia, su entrenamiento y la promesa de acabar con esto de una vez por todas. El trabajador se va a la guerra. Levon sabe que la única manera de acabar con esta pesadilla es ir directo al meollo. Captura a Dimi, el hijo mimado de Volo, el vínculo entre la red de tráfico de la Brava y el submundo de los motociclistas. Lo que sigue no es un interrogatorio, es la demolición del alma de un hombre. Levon lo arrastra a las sombras, lo ata y, con fría precisión, le quita toda capa de arrogancia. Cada pregunta hiere más profundamente, cada respuesta se extrae con brutal eficacia. Aterrorizado, destrozado, Dimi finalmente se derrumba. Revela la ubicación del complejo, la fortaleza donde Jenny y un sinnúmero de otros están retenidos como mercancía, esperando ser vendidos al mejor postor. Pero Levon no está para perdonar monstruos. Una vez que tiene lo que necesita, imparte justicia de la única manera que sabe. La vida de Dimi termina en la oscuridad, otra parte del imperio de la Brava borrada. Ahora es la guerra. Levon se prepara, con su armadura, sus armas cargadas, su mente enfocada en un solo propósito, traer a Jenny a casa. El complejo es una fortaleza repleta de guardias, mercenarios y la banda de motociclistas liderada por Dutch, un bruto que se enorgullece de ser intocable. Pero Levon no llega en silencio. Llega como una tormenta. Los primeros disparos resuenan en la noche y el caos estalla. Levon se mueve como un depredador por el complejo, aniquilando a todo criminal a su paso con una mezcla de disparos de precisión y combate cuerpo a cuerpo despiadado. Dutch reúne a sus motociclistas, acelerando motores, cargando con cadenas y escopetas, pero Levon los desmantela pieza por pieza, dejándolo destrozado en el suelo. El complejo se convierte en un cementerio de forajidos, cada uno sucumbiendo a la furia implacable de un hombre que se niega a rendirse. Por fin, Levon irrumpe en el corazón de la operación, la habitación donde retienen a Jenny. Dentro, uno de los clientes adinerados se cierne sobre ella, listo para reclamar lo que la Brava le prometió. Sin dudarlo, Levon aprieta el gatillo, acabando con la vida del hombre en un instante. Viper, uno de los traficantes rusos que inició esta pesadilla, intenta luchar, pero Levon lo masacra con una furia despiadada. Y entonces, Jenny la obliga a ponerse de pie. Artemis, el traficante que ayudó a orquestar su secuestro, se abalanza para contenerla, pero Jenny, impulsada por el terror y la rebeldía, contraataca. Con sus propias manos, enrolla una cuerda alrededor del cuello de Artemis y lo estrangula. Por primera vez desde su secuestro, Jenny recupera su poder, y Levon observa con una especie de orgullo sombrío. Padre e hija, de pie juntos en los escombros del complejo, ensangrentados pero intactos. La pesadilla aún no ha terminado, pero Jenny está viva, libre y de nuevo en los brazos del hombre que quemaría el mundo para protegerla. Mientras el complejo arde tras ellos, Levon y Jenny se alejan en la noche. El camino se extiende ante ellos,
interrumpido solo por el rugido del motor y el latido de sus corazones. Pero Simon Karchenko no ha terminado. Llega justo a tiempo para verlos desaparecer por la carretera, con los ojos encendidos de furia. La rabia se enrosca en su interior como una tormenta a punto de estallar. Agarra su teléfono, ladrando órdenes, exigiendo refuerzos, exigiendo hombres, exigiendo sangre. Pero entonces, silencio. Su jefe, el poder superior tras la red de la Brava en Chicago, responde con fría autoridad. El mensaje es simple y definitivo. Deja en paz a Levon Kade. Retírate o tendrás que rendir cuentas ante nosotros. El peso de la situación lo aplasta. Simon sabe lo que significa. El desafío no es valentía, es suicidio. Si se revela, la misma organización por la que ha luchado y derramado sangre se volverá contra él sin dudarlo. Sus hijos se han ido, su imperio está en ruinas, y ahora tiene las manos atadas por las mismas personas a las que sirvió. Simon suelta el teléfono, su rugido de ira resuena en la noche. No es solo rabia, es desesperación. Un hombre despojado de todo, reducido a nada más que una sombra de poder. Mientras tanto, Levon no mira atrás. Devuelve a Jenny a los brazos de sus padres. Joe y Carla se derrumban, abrazando a su hija como si nunca la soltaran. Sus lágrimas se mezclan con risas, su gratitud tácita pero pesada en el aire. Para ellos, Levon ya no es solo un amigo, es la razón por la que su familia está unida de nuevo. Y entonces, finalmente, Levon regresa a casa. Deja a un lado la violencia, las armas, el peso sangriento de lo que ha hecho, y se adentra en algo puro, algo humano. En la mesa, Mary se sienta a su lado, con una sonrisa vacilante pero cálida, mientras Gunny y Joyce los reciben con los brazos abiertos. Por primera vez en mucho tiempo, no hay guerra que librar, ni sombras en la puerta. Solo comida, risas y el frágil consuelo de la paz. Levon no habla mucho, nunca lo hace, pero en ese momento, rodeado de sus seres queridos, sabe que por fin ha conseguido lo que tanto ha anhelado. No la venganza, no la redención, sino su familia. Y al desvanecerse la pantalla, la historia de un trabajador concluye no con el sonido de disparos, sino con la serena fuerza de un hombre que ha luchado contra sus demonios y ha encontrado una razón para seguir adelante. En el centro de un trabajador se encuentra Jason Statham, quien interpreta a Levon Kade. Statham le aporta su coraje e intensidad característicos, interpretando a un sargento retirado de la Infantería de Marina Real que ha cambiado el campo de batalla por el trabajo de construcción como capataz en Chicago. Bajo su endurecido exterior se esconde un hombre que lucha con la pérdida, atormentado por la muerte de su esposa y desesperado por reconectar con su hija, Mary. Para Statham, este papel supone el regreso al héroe de acción simple y corriente, un personaje que no se basa en artilugios ni espectáculo, sino en pura fuerza de voluntad, precisión militar y determinación pura. Frente a él, Andrei Kaminsky interpreta a Simon Karchenko, el jefe de la mafia rusa y principal antagonista de la película. Simon es brutal, calculador y despiadado, el tipo de villano que no solo infunde miedo, sino que se nutre de él. Kaminsky impregna el papel de una amenaza latente, interpretando a un hombre cuyas pérdidas personales a manos de Levon lo sumergen en una espiral de venganza y desesperación. Jason Fleming asume el papel de Bolo Kolesnik, uno de los capitanes de la mafia rusa. Bolo representa a la vieja guardia de la Brava, un hombre culto y cruel a la vez, una figura de poder que se cree intocable hasta que se cruza con Levon. Fleming aporta matices al papel, interpretando a Bolo como alguien que puede ser encantador a ratos y aterrador a ratos. Merab Ninise interpreta a Yuri, otra presencia dentro de la organización, que sirve de puente entre el impulso despiadado de Simón y los poderes superiores que mueven los hilos de la Brava. Su actuación añade otra capa de tensión, mostrando cómo la corrupción y la jerarquía dentro del crimen organizado van más allá de un solo ejecutor. Maximilian Osinski interpreta a Dimi Kolesnik, el hijo de Bolo. Con derecho a todo, imprudente y peligrosamente ambicioso, Dimi está a cargo de la parte narcotraficante de la operación, aliándose con bandas de motociclistas y figuras de Lampa. Osinski ofrece una actuación que convierte a Dimi en un personaje despreciable y lamentable, un hombre nacido en el poder, pero completamente desprevenido para la furia que Levon Kade desata sobre él. Juntos, este conjunto conforma el núcleo de Lampa de un trabajador.
Sus actuaciones equilibran el heroísmo estoico y arraigado de Jason Statham con una galería de villanos que encarnan la corrupción, la codicia y el abuso de poder, convirtiendo la lucha de Levon no solo en algo físico, sino también moral. Kouki Falco asume el papel de Dougie, un soldado de operaciones especiales que ahora trabaja con Dimi Kolesnik. Dougie es el tipo de hombre que una vez vivió del honor, pero que desde entonces lo ha cambiado por dinero y supervivencia. Falco lo interpreta con un tono rudo, esa energía impredecible que lo vuelve peligroso y trágico a la vez, un recordatorio de lo que puede suceder cuando los guerreros pierden el rumbo. Michael Peña asume el papel de Joe García, padre de Jenny y jefe de Levon en la constructora. El carisma natural de Peña hace que Joe se sienta con los pies en la tierra y auténtico, un hombre de familia trabajador que ha cimentado su vida sobre la lealtad y la confianza. Su vínculo con Levon va más allá del trabajo. Es más que un jefe, es un amigo. Cuando Jenny desaparece, Peña canaliza una desesperación pura, mostrándonos a un padre que daría todo lo que tiene para traer a su hija a casa. David Harbour interpreta a Gani Lefferty, un exmarine invidente y uno de los aliados más cercanos de Levon. Gani es un personaje rebosante de sabiduría, resiliencia y una fuerza serena. Aunque ha perdido la vista, está lejos de ser impotente. Harbour lo interpreta como mentor y guía moral, la voz que le recuerda a Levon quién es realmente cuando amenaza con entregarse a la violencia. Junto a su esposa Joyce, Gani se convierte en el guardián no solo de Mary, sino también de la frágil humanidad de Levon. Noemi González le da un toque de ternura al papel de Carla García, la madre de Jenny. Mientras que Joe muestra su dolor con determinación, Carla encarna la devastación emocional de perder a un hijo. González la interpreta como una persona ferozmente protectora, emocionalmente sensible y sin miedo a apoyarse en Levon cuando la esperanza se pierde. Se convierte en el pilar emocional de la familia García, representando tanto su dolor como su resiliencia. Ariana Rivas completa el papel de la familia García como Jenny, la hija adolescente cuyo secuestro da inicio a la historia. Rivas ofrece una interpretación que evoluciona de la inocencia y el miedo a la rebeldía y la fortaleza. La transformación de Jenny es poderosa. Para cuando lucha contra sus captores, ya no es solo una víctima. Su lucha refleja la de Levon, sobrevivir a base de pura voluntad y valentía. En conjunto, estos papeles secundarios enriquecen la esencia de un trabajador. No son solo personajes secundarios en la historia de Levon, representan aquello por lo que lucha. La familia García encarna los frágiles lazos de confianza y amor que el crimen amenaza con romper, mientras que Gani representa la hermandad de los soldados y los lazos inquebrantables forjados en la guerra. Cada actuación enriquece la historia, centrando la acción en situaciones humanas reales. Emmett J. Scanlan asume el papel de Viper, uno de los secuestradores a sangre fría que operan en la red de tráfico de personas. Scanlan aporta una imprevisibilidad escalofriante al papel, interpretando a Viper como un hombre que disfruta de la caza y se nutre del miedo. Es la chispa que enciende el conflicto de la película, el tipo de villano cuya presencia perdura mucho después de su desaparición.